es que aquí ya no hay derecha, aquí solo hay extrema derecha. Solo hay extrema derecha. No confundamos una situación administrativa irregular con ilegales. El concepto irregular es un eufemismo. Las personas que están residiendo sin autorización están en situación ilegal. No existe un derecho humano al transporte gratuito público. No existe. Lo que no es lógico es que una administración con el dinero público tenga que tratar igual a personas que están voluntariamente en situación desigual. Vienen voluntariamente, nadie los obliga a venir, ¿eh? Nadie los obliga a venir. Desde el 2 de diciembre, ustedes han decidido modificar los requisitos para acceder a la tarjeta de transporte, exigiendo ahora el DNI o el NIE cuando hasta ese momento bastaba con presentar el pasaporte y el certificado de empadronamiento. El vicepresidente del Consell Insular, el señor Mariano Juan, ha afirmado públicamente que la subvención que permite viajar gratis en autobús es para residentes y usuarios habituales del servicio, no para turistas ni personas que están fuera de todo circuito de legalidad. Sugerir, aunque sea de manera indirecta, que una persona empadronada no forma parte del circuito de la legalidad es como mínimo irresponsable. Yo no puedo vivir en un país, yo no me voy a Inglaterra, y si yo me voy a Inglaterra, al cabo de 6 meses, como no haya me ido, me viene un señor a la puerta y me dice, oiga, lárguese usted de aquí, o a ver, ¿qué está pasando? Está usted cometiendo una irregularidad. El empezar a dar todo tipo de facilidades a las personas que están en situación irregular, lo único que hace es fomentar el que haya personas en situación irregular. Es el único efecto que tiene. Entonces es otra parte del efecto llamada. Y entonces me parece bien que se limiten este tipo de derechos y se limiten este tipo de subvenciones. ¿Por qué? Porque primero están los españoles y los residentes legales en España, y luego están los que han venido intentando saltarse todos los caminos legales para poder vivir aquí. Es decir, esto es un agravio comparativo con todas aquellas personas que están desde fuera intentando tramitar el acceso a la Unión Europea y a España para poder trabajar, y aquí lo que hay es que el que se ha venido como turista diciendo, no, yo ahora vengo como turista, y cuando quiera, dentro de 3, 4, 5 meses, igual consigo la residencia en España. A mí me parece que esto es muy navideño y muy bonito, pero nosotros aquí en política no estamos para ser navideños, estamos para solucionar problemas. Y el problema que hay que solucionar es el problema de los residentes legales. Estamos hablando de responsabilidad. Cuando una persona toma una decisión de irse a otro país saltándose a la torera las normas de ese país, pues es responsable de ello. Entonces no nos engañemos. Y las personas que vienen aquí, ¿y qué es lo que está ocurriendo con todo esto? Que dicen, no, es que son personas que cuidan a nuestros mayores. ¿Qué son? ¿Esclavos? Es decir, lo que hay que hacer es romper inmediatamente eso. Y lo que me extraña a mí es que ni los sindicatos ni nadie llame la atención de decir, ¿cómo es posible que haya personas que están en situación irregular que las utilizan para cuidar personas mayores y todo lo demás? No nos acostumbremos a esto. Estamos dando carta de normalidad a la ilegalidad, a los sueldos bajos, a no pagar seguros sociales a la gente. Estamos dando carta. Esto toda la vida se ha llamado esclavitud. Y entonces, en la esclavitud no tiene que existir. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es que toda esta gente que está irregular o se van o se legalizan. Y para legalizarse, que obtengan el NIE y que busquen el método legal de poder acceder al país. No al revés. No, yo me pongo ahí y si cuela, y mientras tanto me dan servicio sanitario gratuito, que debería cobrárseles, y ahora voy a ir en autobús gratis. Vamos, hombre. Esto es una cosa de sentido común. Nosotros no estamos aquí para hacer regalitos de Navidad. Estamos aquí para administrar nuestra sociedad. Y nuestra sociedad tiene que administrarse con 2 dedos de frente. Es una subvención pública que damos con los impuestos de todos y que cuesta 10 millones de euros al año. Nos parece que es una falta de equidad total pretender equiparar a quien viene a cumplir las leyes que al que viene a no cumplirlas. Y que reciban las mismas subvenciones los que vienen a cumplir las leyes y que vienen por los procedimientos reglados que los que no. No hay residentes de primera y de segunda. Lo que hay son residentes que cumplen la legislación y residentes que no cumplen los procedimientos. Y somos una administración pública, ¿eh? No estamos aquí repartiendo dinero privado. No se excluye del transporte a nadie. Lo que se excluye es de una subvención a determinado colectivo. Grupos de extranjeros que venían ya no ni con el padrón, con un certificado de la escuela de adultos. Oiga, yo estoy aquí, voy a una clase, no sabemos a cuál. Nos han hecho un certificado y quiero mi subvención.
oyendo el discurso del representante de Vox y el del vicepresidente de este Consejo, me doy cuenta de que el problema es un problema ideológico. Es que es muy grave. Es que yo no sé si son conscientes ustedes de sus declaraciones, pero con estas declaraciones lo que me queda claro es que aquí ya no hay derecha, aquí solo hay extrema derecha. Solo hay extrema derecha. No confundamos una situación administrativa irregular con ilegales. Esto lo ha dicho antes, por favor. Por favor. Señor Torres, el concepto irregular es un eufemismo. Las personas que están residiendo sin autorización en Ibiza están en situación ilegal. Ilegal. El irregular es lo mismo que comparar mear con hacer pipí. ¿Sabe? Es un eufemismo, que no se sabe si sabe lo que significa eso. En cualquier caso, señor Torres, y vamos a ver, usted lo que está diciendo es: quiero que la sociedad ibicenca pague la gratuidad de las personas que están aquí ilegalmente. Es decir, no dice me gustaría que fuera gratis y lo pagaría yo. No, dice quiero que el conjunto de la sociedad con sus impuestos subvencionen a las personas que están aquí en situación ilegal. Esta situación no se puede mantener. No existe un derecho humano al transporte gratuito público. No existe. Que yo sepa, en ninguna declaración de los derechos humanos aparece, sí, el transporte sí, pero el transporte pagando. De la misma forma que debería existir un derecho humano a poder alimentarse, pero aquí no te dan comida gratis en ningún sitio, salvo Cáritas. O sea, a ver, no confundamos, es que se confunden las cosas, se confunde el concepto. No, es que yo tengo derecho humano al transporte gratuito. Sí, ¿y a qué más tengo derecho humano? A tener un móvil. Sí, tengo derecho humano a tener un móvil. A ver, hombre, no confundamos los derechos y centremos las cosas en lo que hay que centrarlas. Es decir, conocemos nuestra sociedad cómo es y cómo funciona. No lo empeoremos todavía más. O si tan irrelevante es la residencia legal de un país, ¿por qué existe? ¿Por qué existe el NIE? No, todo, empadronados todos y ya está. Y acceso a las subvenciones. Hombre, no quitemos valor a las figuras que existen. La residencia legal, hay gente que se esfuerza en tener la residencia legal y hay gente que no. Y eso tiene un peso, y eso tiene unas consecuencias. Oiga, las administraciones tenemos el deber de distinguir, y de gestionar el dinero público, que son 10 kilos, son 10 millones al año. Tenemos el deber de gestionar los recursos públicos de todos. ¿O por qué votan en contra de bajar el IVA de los alimentos al 0%? Eso sí que es una medida social que afectaría de lleno a esas personas vulnerables. Tan preocupados estamos por esas personas vulnerables. Lo que no es lógico es que una administración con el dinero público tenga que tratar igual a personas que están voluntariamente en situación desigual. Porque aquí los que vienen por el mar o los que vienen por Barajas vienen voluntariamente. Vendrán de situaciones de necesidad. Pero vienen voluntariamente, nadie los obliga a venir, Nadie los obliga a venir. Si tanto les preocupa de verdad, ustedes den transporte gratis en los gobiernos en los que están, antes de pedirlo en los gobiernos en los que no están. O si no, hagan las leyes que tengan que hacer. O si no, controlen las fronteras de una vez. Doten a la Policía Nacional, doten a la Guardia Civil y controlen las fronteras de una vez y no tendríamos este gran problema que dicen que tenemos. Que eso es lo mínimo que se espera de un gobierno, de una nación. El dinero público hay que gestionarlo con un mínimo de responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.